Okay, in the page 125, you want to find this page that is talking about the lesson of grammar. Vamos a ver en la página 125 que encontramos el tema, el cual estamos tratando en grammar ahora mismo, que sería should, must, have to, ought to, and have better. ¿Ok? Bien, entonces en el video que les presenté, pudimos observar de que ellos tienen similitud en cuanto a su significado. ¿Ok? En este caso pudimos ver que should tenía la similitud con ought to. Pudimos ver también que must tenía su similitud con have to. Y por último, entonces teníamos have better, ¿ok? Should and ought to, que podríamos traducirlo a deberías. El must and el have to, que podríamos traducirlos como tienes que o tendrías que. Y el had better, que podríamos traducirlos para más vale que o conviene que. Entonces vamos a ir viendo parte por parte las indicaciones o los usos que nos presentan de cada una. Okay, we start with should and ought to. Use should or should not and ought to plus base verb to say something is a good or a bad idea. For example, you shouldn't pack too much for your vacation. You're only gonna wait for a week. Okay. The next example is you ought to weigh your suitcase before you leave for the airport. Should or should not and ought to have the same meaning, but should or should not is more common. Only use should in questions. You can use ought to in questions. What should I pack for my trip to India? And the contrarian form or should not is should. ¿Ok? Entonces, en esta primera parte donde nos habla del should y en el ought to, nos dice que usamos el should o en su forma negativa should not y ought to más la forma base del verbo para decir algo que es buena o que es una mala idea. Ahí vimos, por ejemplo, no deberías empacar mucho para tus vacaciones. You shouldn't. No deberías empacar mucho para tus vacaciones. Solo estarás afuera una semana. Y el ejemplo con ought to, deberías pesar tu equipaje antes de dejar el aeropuerto. ¿Ok? Otra de los usos que nos dicen es que con el should o el should not y el ought to tienen el mismo significado, como les dije a un inicio de la clase, deberías, pero comúnmente utilizamos más la palabra should. ¿Ok? También nos dice que el uso de should, que solamente deberíamos usar should en preguntas. No podemos usar ought to en preguntas. ¿Ok? Aunque ambas tienen el mismo significado, ambas la usamos para referirnos como deberías. Should es el que utilizamos cuando realizamos preguntas y no debemos usar ought to para las preguntas. ¿Ok? Ahí vemos un ejemplo de pregunta. What should I pack for my trip to India? ¿Qué debería empacar para mi viaje a India? En este caso utilizamos should, que es el único que debemos utilizar en pregunta. Y por último, la forma o la contracción de should not en su forma negativa es should. ¿Ok? Now we're going to talk about had better. ¿Ok? Good afternoon, Said. We are working on page 125. Page 125. ¿Ok? We continue with had better. Vamos a continuar ahora con had better, que como les decía, tiene como significado la traducción para referirnos a más vale que o conviene que. Vamos a ver sus usos. Use had better plus base verb to say something is a good or a bad idea in a particular situation, not in general. For example, you'd better find out if you need any vacation for your trip. The next use had better to talk about the present or the future. You usually use had better in a speech or informal writing. You can use a contrarian form of had
in had better, the apostrophe and the letter D, but you cannot contract not. You'd better not forget to pack your passport, ¿ok? Entonces aquí vemos con respecto a had better que lo usamos para decir cuando tenemos una idea buena o mala en una situación particular. No lo usamos para hablar de manera en general, solamente para situaciones particulares, ¿ok? Usamos el had better para hablar en tiempo presente y en tiempo futuro. No lo utilizamos para el pasado. Usualmente utilizamos el had better en algún tipo de charla o en escritura informal. Y para had better tenemos una contracción en la forma afirmativa que sería el apóstrofe con la letra D. Eso sería la contracción de la palabra had. Podemos poner el apóstrofe con la letra D para hacer la contracción de had. Bien, vámonos ahora con el have to and must, que son los otros que tienen el significado similar. Vamos a ver sus usos que dice you'd have or has to and must plus base verb to say something is necessary, important, or strongly recommended. For example, you have to carry an ID card. You must avoid the area late at night. You have to, not must in questions. Do I have to carry an ID card? Use don't or doesn't have to say something is not necessary. For example, you don't have to carry an ID card. Use mustn't plus base verb to say something is provided or dangerous. For example, you must not walk alone at night. ¿Ok? En el caso del have to o el must, en este caso vendría siendo tener que o tienes que, nos dicen con respecto a sus usos que los usamos con la forma base de un verbo para decir algo que es innecesario, importante o extremadamente recomendado. ¿Ok? Ahí vemos un ejemplo. You have to carry an ID card. Tienes que llevar una identificación. You'd have to and not must in question. Lo usamos también en la parte de preguntas. Ahí vimos el ejemplo de do I have to carry an ID card? No, usamos don't o doesn't have para decir algo que no es necesario. O sea, en este caso, la forma negativa lo utilizamos para decir algo que no es necesario. Y usamos must not, que sería la forma negativa en contracción de must, más el verbo en su base para decir algo que está prohibido o algo que es peligroso. ¿Ok? Bien. Y aquí entonces, por último, vemos have to or must. Have to or must. ¿Cuál deberíamos usar? You have to when a situation makes it necessary to do something. For example, you have to get a passport. Must is more common for a strong recommendation. You must visit the old town. And should is not as strong as must. ¿Ok? Si vemos que have to y must tienen el mismo significado, ¿cómo sabemos entonces cuándo usar uno y cuándo usar el otro? Aquí nos dan el detalle. Usamos have para hacer que cuando una situación es necesaria. Cuando es necesaria. Ahí nos dan, por ejemplo, you have to get a passport. Tienes que conseguir un pasaporte. Eso es necesario. Es una necesidad para poder viajar. Tienes que conseguir un pasaporte. Y must es más común para recomendaciones fuertes. Más que nada para recomendaciones. Uno para necesidades y otro para recomendaciones. You must visit the old town. Tú tienes que visitar el pueblo viejo. Es una recomendación. ¿Ok? Ambas tienen el mismo significado, pero entonces ya vemos cuál es la diferencia al momento de utilizarlo. Uno para recomendaciones y otro para hablar de necesidades. ¿Ok? En la parte de abajo tenemos un cuadro de wash out donde nos dice must have a very different meaning from don't have to. Must means you are forbidden or not allowed to do something or that is strongly recommended not to do something. For example, you mustn't forget to take a guidebook. Don't have to means
there is not need to do something, but you can do it for you want to. For example, you don't have to have any vaccinations, ¿ok? Ahí lo que vemos es que a pesar de que have to y must en su forma afirmativa tienen un significado similar, al momento de volverlo al negativo, el must not o el have not, ahí el significado entonces ya cambia un poco, ¿verdad? El must not significaría que no tenemos permitido hacer algo o que está extremadamente recomendado no hacer algo, ¿ok? A diferencia que el don't have to, que es más, no es tan exigente como en el caso del must not, ¿ok?